Costa Rica en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo, dejando grandes sorpresas en el fútbol mundial, pero hubo un futbolista que se caracterizó por ser rápido, veloz y eficaz: Paulo César Wanchope, apodado como La Cobra. Si bien no ganó muchos títulos como futbolista, es considerado uno de los mejores delanteros del fútbol tico y de Centroamérica. Sin embargo, las lesiones mermaron su trayectoria, pero fue lo suficiente para dejar una huella muy importante con la tricolor, siendo el segundo máximo goleador. Quédate y acompáñame, ya que este humilde canal te contará la historia de este letal jugador. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal y disfrutes de nuestro contenido. Asimismo, si te gusta la idea de que hable sobre otros jugadores de Centroamérica, déjalo en los comentarios. Ahora sí, comenzamos. Paulo César Wanchope Watson nació el 31 de julio de 1976 en la ciudad de Heredia, Costa Rica. Creció en un ambiente futbolístico, ya que sus parientes eran futbolistas profesionales, y en su juventud jugaba baloncesto, por lo que era talentoso en ambos deportes, y participando en la selección juvenil en el Centrobásquet de 1993. Gracias a eso, obtuvo una beca completa en los Estados Unidos por practicar esta disciplina. A su regreso, Wanchope se tuvo que decidir por cuál deporte quería dedicarse, y se decidió por el fútbol. Es así que en 1994 se inició en el club herediano de su país, en donde mejoró sus habilidades con el balón y mostrando sus mejores características con el club. Su recorrido con la selección empezó con la sub-20. Es más, jugó el torneo clasificatorio al Mundial de Qatar de 1995, logrando su clasificación y jugando en la final ante la selección de Honduras, donde caería por 3-1. Y poco más tarde, disputó el Mundial, donde harían una participación aceptable sin pasar de la fase de grupos. Un año más tarde, permaneció hasta finales de 1996 con el Herediano, ya que después, y a sus 20 años, se mueve al fútbol inglés para jugar con el Derby County, junto con su compatriota Mauricio Solís. Su primer gol lo anotó ante el Manchester United en la FA Cup. Con la tricolor, jugó su primera eliminatoria a Francia 1998. Esto fue gracias a su regularidad en el fútbol inglés, y Wanchope mostraría ser pieza clave para la selección. Pasaron la segunda ronda junto con Estados Unidos para luego disputar la hexagonal final. Sin embargo, apenas acumuló 12 puntos estando en el cuarto puesto, y aunque ganó el último duelo ante Canadá, no fue suficiente para clasificar, siendo una época en la que la CONCACAF no disputaba duelo de repechaje. Por otra parte, La Cobra anotó 6 goles en ese transcurso. Con el Derby County permaneció 2 años más, y en 1999 se mueve al West Ham United. Con el conjunto londinense mantuvo una regularidad bastante importante, y con el objetivo de permanecer en la categoría, aunque las cosas salieron mucho mejor de lo pensado, ya que disputó la final de la Copa Intertoto, siendo uno de los campeones de esa edición ganada ante el Metz de Francia, y este se convertiría en su primer título a nivel de clubes. Con la tricolor, Wanchope formaría una dupla goleadora con el mítico Fonseca. Disputó la Copa Oro de 1998 sin mucho éxito, pero meses más tarde, en 1999, jugó la Copa UNCAF de selecciones, en donde se jugó la fase final en un todos contra todos, por lo que en la última infartante fecha, empató en puntos ante Guatemala, pero por el golaveraje a favor, los ticos se convertían en campeones de la edición, y de esta forma, La Cobra ganaría su primer y único título a nivel de selecciones. En su regreso a Inglaterra, permaneció solamente una temporada con los Hammers, ya que posteriormente sería contratado por el Manchester City, época en donde este club no era de los más fuertes en Inglaterra, pero teniendo compañeros como el Balón de Oro, George Weah y a Alf Haaland. Con los Citizens permanecería 4 años y tendría una regularidad de gran importancia, siendo clave en varios partidos, anotando goles en varias temporadas. No obstante su primera temporada, el club descendió a segunda división. En la Championship, La Cobra no se movería del barco. Los Citizens en esta temporada fue de menos a más, y finalmente logró su ascenso a la primera división, incluso ganando el título de liga. De ahí hasta el momento, el club ha permanecido en primera, y Wanchope sería uno de los héroes de uno de los hechos más importantes de la institución. Con la selección empezó la mejor etapa de su carrera, por lo cual disputó la eliminatoria a Japón y Corea 2002,
La Cobra sería parte importante de esa generación, ya que demostraron una lucha contracorriente. En la segunda ronda tuvo un paso bastante complicado, ya que empataron en puntos y en diferencia de goles ante Guatemala, por lo que se tuvo que disputar un partido de desempate en cancha neutral, que el que ganaba pasaba al hexagonal final. El duelo se jugó en Estados Unidos y afortunadamente los ticos ganaron por un aplastante marcador de 5-2, siendo la Cobra uno de los héroes de ese duelo. En el hexagonal final fue una de las eliminatorias más infartantes de la CONCACAF, llena de muchas emociones. Wanchope junto con Rolando Fonseca y compañía hicieron una de sus mejores eliminatorias en su historia, superando duelos ante Honduras, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y formando parte del primer aztecaso ante los mexicanos. Mientras disputaba el hexagonal, Costa Rica, así como la selección de Honduras, fueron invitadas de último momento a la Copa América 2001, y la Cobra mostró lo mejor de sí mismo en ese torneo. Los ticos ganaron los duelos ante Honduras y Bolivia y un empate ante los charrúas, y en los 3 partidos, Wanchope sería un letal goleador con 4 goles, firmando así el primer lugar del grupo. Sin embargo, en los cuartos de final cayó ante los uruguayos por 2-1, que aunque el gol lo anotó Wanchope, sería el segundo máximo goleador del torneo con 5 goles, superado por el colombiano Víctor Aristizábal. Sorondo, que nunca se dobló en la jugada. Wanchope otra vez, tiro, gol. Nuevamente en hexagonal, faltaba poco para que los ticos estuvieran cerca del Mundial, y finalmente el 5 de septiembre de 2001, sellaron su clasificación al Mundial después de 12 años de ausencia y acumulando 23 puntos, un merecido primer lugar, siendo la Cobra uno de los goleadores con 7 goles en esa edición. Para el 2002, además de ganar el título con los Citizens, jugó la Copa Oro de la CONCACAF con la tricolor, llegando hasta la final siendo derrotados por Estados Unidos, y más tarde jugarían el Mundial. Francamente, una participación muy aceptable, ganando 2-0 ante China, un empate a 1 ante Turquía y una derrota de 5-2 ante Brasil, en donde Wanchope anotaría su primer gol en un mundial. La tricolor acumuló 4 puntos, pero fueron insuficientes para pasar a los octavos de final. De vuelta a Inglaterra, permaneció 2 años más con el Manchester City. Sin embargo, las lesiones empezaron a afectar su rendimiento deportivo. Para el 2004 fue contratado por el Málaga de España, donde jugó tan solo una temporada, donde su paso fue apenas regular, pero dejando uno de los goles más bonitos de la temporada. Y para el 2005 fichó por el Al Gharafa del fútbol catarí. Nuevamente con la selección, a pesar de que las lesiones le aquejaban, jugó la eliminatoria Alemania 2006, mostrando como siempre su mejor versión. Jugó la penúltima fase en el grupo 2 con Honduras, Guatemala y Canadá. En esa fase fueron de menos a más, luego de la dura derrota ante Honduras por 5-2, y poco después se recuperó al vencer a Canadá y Guatemala y empatar ante Honduras en el último duelo, pasando de esta forma al hexagonal final. Y en esa última etapa logró victorias ante Panamá, Guatemala y Estados Unidos, acumulando 16 puntos, lo suficiente para lograr el tercer puesto y sellar su clasificación. De esta forma, Wanchope participaría en su segundo mundial, luego de haber anotado 8 goles en la eliminatoria. De esta forma, Wanchope participaría a su segundo mundial, luego de haber anotado 8 goles en la eliminatoria. Con ya casi 30 años, en el primer semestre del 2006, regresa al fútbol de Costa Rica para ser contratado por el Sport Club Herediano, para tener el rodaje necesario para llegar de buena forma al Mundial, de la cual sería convocado y ubicado en el grupo junto con la anfitriona Alemania, Ecuador y Polonia. En su primer duelo, aunque cayeron derrotados ante los alemanes, la Cobra jugó el mejor partido de su carrera en mundiales, al haber anotado 2 goles ante los teutones. De esta forma, se convirtió en el primer tico en anotar un doblete en un mundial. Aunque su participación fue notoria, caería 4-2 ante Alemania, 3-0 ante Ecuador y 2-1 ante Polonia, siendo esta una de las peores participaciones en mundiales de la tricolor.
Luego del Mundial se marchó al fútbol argentino para fichar por el Rosario Central, donde solo jugaría una temporada y anotando 5 goles. Luego de eso se desvinculó del club rosarino, ya que el entrenador en ese momento no contaría más con él. Actualmente su apellido se le apodó al futbolista argentino Ramón Ávila, debido al parecido físico. Poco después se marchó a la liga japonesa para jugar con el FC Tokio por varios meses y a mitad de 2007 ficharía por el Chicago Fire de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Con 31 años, las lesiones en su rodilla eran cada vez más persistentes y de forma inesperada, la Cobra anunció su retiro del fútbol debido a problemas físicos. Nadie se esperaba de esta noticia, siendo así que el 13 de enero de 2008 jugaría su último partido con la selección tica y 3 días más tarde se retiró con el Herediano jugando el primer duelo del torneo, de esta forma dando fin a su carrera como jugador profesional. Posteriormente su retiro, se formó como empresario, asimismo como entrenador, y en ese mismo año 2008 dirigió al Herediano por un año, y en 2010 fue entrenador del Uruguay de Coronado, y un par de años más tarde formó parte del cuerpo técnico de la selección Jorge Luis Pinto, y en el hexagonal sellaron su clasificación al Mundial después de 8 años de ausencia con un meritorio segundo lugar. Y para el evento más grande del mundo, como todos ya sabemos, superó el grupo de la muerte superando Inglaterra, Italia y Uruguay. En los octavos venció en penales a Grecia y en los cuartos, aunque cayó ante los holandeses, mostraron la mejor participación en un mundial en la historia de la tricolor. Luego de la salida de Jorge Luis Pinto, Wanchope fue el elegido para dirigir a la tricolor, poniendo como prueba la Copa UNCAF de selecciones. En dicho torneo, pasó de gran forma la fase de grupos y llegando a la final ganando ante los guatemaltecos por 2-1, convirtiéndose en campeones de esa edición, significando el primer título de Wanchope como entrenador. Con la tricolor permaneció hasta el 2015 y posteriormente la Cobra era invitado a distintos eventos de parte de la FIFA y en 2018 dirigió al Cartaginés y al Herediano, 3 años más tarde al Pérez Celedón y para la apertura 2022 tomó nuevamente las riendas del club cartaginés. En resumen, en su palmarés como futbolista ganó 3 títulos y una First Division con el Manchester City y una Copa Intertoto con el West Ham United. Y con la selección ganó la Copa UNCAF de 1999, además de haber anotado la sorprendente cifra de 45 goles en 77 partidos, convirtiéndose en el segundo máximo goleador, solo superado por Rolando el Principito Fonseca. Y como entrenador, tiene una Copa UNCAF con la tricolor. Pablo César Wanchope es sin duda alguna una leyenda del fútbol tico y de Centroamérica. Y tú dime, ¿qué opinas de este jugador? ¿Alguna vez lo habías escuchado o si lo viste jugar en alguna ocasión? Déjalo en los comentarios. Y si te gusta la idea de que te hable de otros jugadores del fútbol de Centroamérica, exprésalo también en los comentarios. Y si te ha gustado este video, dale like y no olvides compartirlo con los demás. Nos vemos en el próximo video.